Sí. Bienvenido a este nuevo capítulo de podcast, bienvenidos a este nuevo capítulo de YouTube. Este video tiene relación con el sentirse pleno, sentirse feliz en Alemania. Como bien saben, he llamado a un par de personas que tienen interés en contarnos su historia en Alemania, contarnos exactamente más o menos qué hacen, de dónde vienen y especialmente claro, por qué eligieron Alemania y cómo ha sido que han llegado a sentirse cómodos en Alemania, felices en Alemania, podríamos decir, pero es bastante decir, yo creo, estar feliz en algún lugar. Todo país tiene pros y contras, así que vamos a conocer en esta oportunidad el caso de Samael. Por favor, Samael, si quieres, se presenta brevemente. Mucho gusto, Natalia. Es un placer estar aquí en tu podcast, ¿vale? Es la primera vez que participo en uno y encantado también de poder contar un poquito lo que es la vida de un inmigrante, ¿no? Fuera de su país. Bueno, mi nombre es Samael Perea. Hoy, 18 de enero, cumplo 39 años. Eh, Felicitaciones de todos nosotros. Muchas gracias. Soy un colombiano que vivió 13 años en España. ¿Cuánto tiempo? 13 años. 13 años. Uh-huh. Sí, llegué a la edad de 20 años a España. Uh-huh. En España, pues pasé por muchas fases de mi vida laboral, ¿vale? Mi primer trabajo fue trabajando de reponedor en un bar. Mi madre trabajaba en la cocina y pues yo trabajaba por medio de su jefe. Y entre luego, bueno, fui cambiando. Con el tiempo que iba conociendo más gente, pues se iban presentando mejores oportunidades, ¿no? Luego, en el 2006, fue una catarsis en mi vida, ¿no? Vivíamos en una plenitud. Yo estaba en la universidad, estaba haciendo administración de empresas y justo ese año muere mi padrastro. Entonces, cuando él muere, pues ya todo se derrumba. Fue una etapa muy difícil porque era como quien dice la cabeza del hogar, y heredar esa situación sin las herramientas necesarias con un chaval, en esa tiempo yo tenía 22 años, fue muy difícil. Lastimosamente, viví 3 años de depresión porque fue un capítulo demasiado, demasiado fuerte. Pero bueno, por fortuna, esa situación ha hecho pues, que yo crezca mucho más como persona, que empiece a ver la vida con un poco más de optimismo. No me superó la situación. Hoy puedo decir que gracias a ello soy una persona que pues, intenta siempre ofrecer la mano a quien la necesita. Como toda persona también he cometido algunos errores, me he equivocado, pero bueno. En ese trayecto, gracias a eso, pues hizo que me esforzara un poco más, que volviera a estudiar, que volviera a leer. Trabajé como asesor inmobiliario luego. Conocí el mundo, cómo funcionaba un poquito el tema de los bienes raíces en España, pero lastimosamente iba como de tragedia en tragedia, ¿no? Empezaba la crisis inmobiliaria, ya no Uh-huh. se vendían prácticamente ningún tipo de inmueble, ya todo eran complicaciones, ya los bancos nos empezaban a hacer préstamos, la gente que quería vender ya pedía unos precios súper elevados, y hizo que se complicara. Cambié de ese sitio, me fui a trabajar a una imprenta, eh, desde cero. Bueno, me empezó a gustar un poco, pero claro, el sueldo no me llegaba para mi gasto, ¿no? Ya teniendo que prácticamente compartir los gastos con mi madre era muy difícil. Mi padre vive en Barcelona. Él pues se dedica más o menos a lo que es el mantenimiento de yates, de veleros, y en esa época pues le iba muy bien. Entonces pues bueno, yo hablé con él, me fui a trabajar a Barcelona, justamente empezando a trabajar con él. Al morir mi padrastro, mi tarjeta de residencia, tenía yo 6 meses hábiles para poderla cambiar. Yo no lo sabía, no conocía la ley. Me di cuenta que prácticamente estaba como ilegal en España, ¿vale? Que ya esa documentación no tenía validez y que tenía que sí o sí buscarme una oferta de trabajo. Entonces dejé de trabajar con mi padre, empecé a trabajar en Barcelona igual, en la misma área que él trabajaba. Con ese contrato, pues pude cambiar mi tarjeta, ¿no? De ser una tarjeta comunitaria, pasé a una normal, que me permitía trabajar. Pero bueno, lo importante era poder resolver esa situación. Ya luego de que resolví esa situación, empiezo a tener molestias en el abdomen, visité yo no sé cuántos médicos, todos me dan un diagnóstico diferente. Y resulta que tenía la vesícula que se estaba inflamando y me la tuvieron que extirpar pues de urgencia, ¿no? Ya prácticamente me
tuvieron que ir en ambulancia, y es lo que decía, Jolín, porque siempre que empiezo algo, que quiero hacer algo, pues siempre pasa que como que no puedo, como que me machaco, y pues ya empiezas como a meterte en una nube muy negativa, muy claro. tóxica, ¿no? Solamente ver problemas aquí, problemas allá, y fue difícil, la verdad, fue muy difícil, ¿vale? Luego pues vinieron más problemas personales y me hundí. Me hundí, así que la única escapatoria fue coger un billete de avión e irme a Colombia. Me fui a Colombia, estuve un mes, encontrar de nuevo el amor de la familia, sobre todo el de mi abuelo. Fue con la persona que yo pues más tiempo en mi infancia pues tuve cerca. Fue como una desconexión, ¿no? Por fin encontrar a quien me dijera o sea, era un amor diferente. Ya no era como tantas responsabilidades encima, tienes que cumplir con esto, sino que ven aquí, te abrazamos, me recargué de energía. Estuve un mes en Colombia, cuando volví, ya como quien dice, volvió a ser otro Samuel, ¿no? Un Samuel como con muchas más herramientas, decir, bueno, estoy aquí de nuevo, vamos a enfrentarnos. En su día, cuando llegué a España, pues yo quise ser militar. En el 2003 me presenté, Perdón, ¿quise hacer qué? Perdón. fui militar en España. En España, ok. En España. Me había presentado en el 2003-2004, pero bueno, como estaba con el tema de la universidad, pues decidí mejor empezar la universidad y aparqué eso. Ya empezaba la crisis económica. Por fortuna, pues encontré una plaza como soldado extranjero en España y empecé de cero, ¿no? Luego pasé 7 años allí, que fueron, de verdad que ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida, ¿vale? Porque ya había superado yo etapas de pronto en lo personal anímicas, pero allí conocí otra parte de que podía llevar al extremo, ¿no? Llámese presión, llámese compañerismo, por ejemplo, el estar a -15 grados y tener que dormir a la intemperie era para mí algo nuevo, pero luego que lo hacía decía, bueno, se terminó, ¿vale? El estar una semana, 2 semanas fuera de casa, ya porque en el trayecto que fue militar nació mi hija, era difícil. Y ya cada día empezaba a ser más difícil porque, claro, si la niña se enfermaba, mi esposa era la que tenía que salir corriendo al hospital. Si había algún contratiempo en casa, era ella la que tenía que correr y eso ya empezaba a ser milla. Ya empezaba a ser como a marcar un territorio, una ausencia de que necesitaba estar más en casa que en el ejército. Claro. Pero el tema es de que, claro, que tú colocas las noticias en España y todo era crisis, no hay trabajo, todo está fatal, entonces, bueno, yo tenía la conciencia de, bueno, por lo menos estoy recibiendo un sueldo, puedo llevar la comida a mi casa, puedo ayudar con los gastos, etcétera, etcétera, pero no era suficiente. Mm, No era suficiente porque estaba faltando lo más importante, que era mi presencia, ¿vale? Entonces hubo un momento en que de pronto parece una tontería, pero que para mí me marcó, que fue que estábamos en el parque con mi hija tendría unos 3 4 años, y se le desata la zapatilla. Y mi hija se llama Leire, y le digo, Leire, ven que te ato la zapatilla, y me dice, no, papá, yo ya sé. mm, Y la niña con 4 años empieza a hacer una cancioncita, el conejito, la orejita, y hace un nudo. Pero ese nudo no era perfecto, ¿vale? Pero para una niña de 4 años era demasiado extraordinario. Y yo le pregunto, Leire, ¿a ti quién te enseñó? Me dice, me enseñó mi abuela. mm, Entonces, claro, eso fue una patada en el corazón, o sea, durísima. No porque mi suegra se lo haya enseñado, sino porque yo empecé a notar que yo necesitaba estar más en casa, que claro. mi hija estaba pasando por unas etapas donde yo no estaba y que yo no la conocía. Por fortuna, mi hermana ya vivía aquí en Alemania Ok. y Ujú, mi esposa, que es mucho más insistente que yo, porque te digo, yo ya me metí en una nube de que todo era negativo y que no, que teníamos que vivir siempre al día a día, pues un amigo me presentó una oferta de un multinivel. Las ujú, cosas no fueron bien porque, bueno, no, ya conocí el número de las ventas, noté que no me gustaba más o menos lo que estaba haciendo, mm, pero me empezaron a presentar libros y me obligaron a leer nuevamente. Entonces, claro, ya empecé no a leer y me di cuenta pues que yo tenía más opciones, ujú, que sobre todo el no hacer más con mi vida era algo más mental que oportunidades. ujú, Entonces, pues mi esposa me dijo, Samuel, quiero ir este diciembre a pasar fin de año con tu hermana en Alemania. ¿Qué te parece? Pero como las mujeres siempre dan un paso más adelante, mi esposa me lo dice cuando ya tenía los billetes comprados. Entonces, si yo decía sí o no, ya los billetes están comprados. No me dio mucho margen. Entonces, claro, ya llegamos aquí a Hamburgo y ya, claro, yo miro lo que es Alemania y o sea, me sorprendí. Que
siento que es esto. O sea, ¿Por miraba qué? cómo funcionaba todo. Eh, Porque claro, España se parece mucho a Latinoamérica. Claro. Tenemos muchas costumbres parecidas. De pronto la infraestructura es un poco diferente, pero el actuar, tanto la mente como todo, somos 100% españoles. Y eso lo aprendí aquí en Alemania. ¿Y qué pasa con Alemania? Que Alemania, pues yo lo miré como esa maquinaria de que todo está como controlado, todo tiene una forma de hacerse las cosas. Y claro, el mirar esto por una persona que venía de 3 años de vivir en España fue muy difícil de asimilar al principio. Claro, yo venía aquí, preguntamos los beneficios, bueno, no preguntamos, nos contaban cómo eran los beneficios de la forma de vivir aquí en Alemania. Y nos hicieron esa oferta, ¿no? Nos dijeron, bueno, si ustedes están interesados, sobre todo por la niña, ¿vale? Que la niña aquí va a tener muchas más oportunidades que de pronto que las que están teniendo en España. A pesar de que mi esposa trabajaba, yo trabajaba, era muy difícil llegar a fin de mes. Teníamos que controlar muchísimo los gastos y por más que siempre los controlábamos, siempre había algún gasto inesperado y Claro. se nos complicaba ese mes. Entonces, claro, ya lo valoramos con mi esposa. Yo ya notaba también yo lo quería hacer sobre todo porque era la única opción que tenía como de volver a casa. Porque claro, yo por más que me movía en España, que quería buscar otro sitio de trabajo, o el sueldo era mucho más barato, y no me daba por los gastos que tenía. Ujú. Entonces, pues bueno, mi esposa tomó la decisión, dijo, nos vamos, y nos vinimos a España. Discúlpeme, Samael, la pregunta sería, entiendo bien que su esposa tenía ya la intención de venir a Alemania. De ella fue la idea. De ella fue la idea. ¿Y cómo llegó el tema Alemania a sus oídos? ¿O encontraron un trabajo? ¿Le habían dado un ¿No? dato? Porque mi hermana ya vivía aquí, en esas vacaciones, pues ella nos empezó a presentar su círculo de amistades, ¿no? Ok, entonces, Eh, Aquí en Hamburgo vive familia materna y pues ya claro, ya con ellos también nos empezaron a explicar un poco cómo funcionaba perfecto. España, cómo funcionaba Alemania y por qué teníamos que venir por el tema de nuestra hija, Ok. Y ¿vale? ahora, y ahora la ocupación que usted encontró o cómo encontró trabajo, cuénteme eso. ¿Fue muy difícil? ¿Fue Sí, fácil? sí, 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 fue exageradamente difícil. Ok, Alemania fue exageradamente difícil, o sea, de lo que nos contaron a cómo empezamos fue exageradamente difícil. Por empezar, que mi esposa no encontraba dónde hacer un Meldumbestätigung, encontrar que en la, bueno, ¿un qué? el Anmeldungsbestätigung. Ajá. ¿Cómo lo encontraba ¿Vale? eso? No, 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 era muy difícil que alguien te empadronara en casa, el tener una dirección legal aquí en Alemania. Ah, no encontraron alquiler, un lugar donde vivir. Ujú. Era Eso muy sí es difícil, difícil, claro, sí, eso sí exageradamente difícil. Mi es hermana, mi hermana tiene un apartamento, pero es demasiado pequeño. O sea, es una sola habitación claro. y estar allí ya 3 personas era muy difícil. Vivía mi hermana, mi Ujú. esposa y mi hija. Yo no podía venir antes, pues porque como era militar tenía que resolver esas situaciones, ¿vale? Luego, cuando ya quería venir, empecé a tener problemas de la espalda, me tuve que operar y todo eso retrasó mi vida. Yo ya tenía una propuesta de trabajo con un amigo y claro, por el tema de la espalda pues no pude, se perdió, tuve que esperarme, o sea, yo tenía que estar aquí más o menos sobre mayo y pude venir en septiembre, ¿vale? En ese periodo pues mi esposa le tocaba trabajar muy duro, ¿vale? Ella salía de un sitio, entraba a otro porque era muy difícil aquí el tema bueno, es muy difícil el tema de la vivienda aquí en Hamburgo. Supongo que en el resto de Alemania también, Sí, ¿vale? de todas formas. Entonces aquí lo que podemos entender para que también toda la comunidad sintetice un poco lo importante que hay que considerar para llegar a Alemania es, en primer lugar, entender que buscar un alquiler, un lugar donde vivir en Alemania, incluso ya en las otras entrevistas que he hecho lo hemos conversado, ¿cierto? Eso es lo más difícil antes de encontrar un trabajo, en realidad, antes de Exactamente, tener el permiso. Puedo tener residencia, puedo tener trabajo, puedo tener beca, etcétera, todo, pero en realidad hay que trabajar al revés. Hay que buscar primero el exactamente, lugar donde exactamente. vivir, primero la posibilidad real que se pueda pagar, porque lo que sabemos también es bastante caro en Alemania un alquiler. Entonces, quizás eso sería el mensaje importante para todos ustedes que están escuchando, entender de que antes que nada, antes que todo, ver la posibilidad real, concreta, de tener un hogar. No tiene que ser grande ni nada, pero
sabemos muy bien, y les doy el tip a todos los que están escuchando, es cierto que en el centro, en los centros, en las ciudades más importantes, el arriendo es muchísimo, muchísimo, muchísimo más caro y mucho más pequeño. ¿Ya? O sea, digamos, el espacio más pequeño. Entonces, siempre lo recomiendo a toda mi comunidad, es siempre buscar lejos de las ciudades importantes. Hay gente que todavía tiene esa mentalidad de nuestra patria, donde nosotros sabemos que en las ciudades más importantes se vive de todo y hay de todo, pero de verdad, honestamente, con el tiempo que llevo en Alemania, les recomiendo exactamente lo contrario. Váyanse a los pueblos de Alemania, váyanse lejos, incluso lejos hablo de 1 hora en auto de viaje a la ciudad más importante, pero no compren o no, digamos, no alquilen, no arrienden en las ciudades centrales, porque de verdad que van a perder plata, no van a ver eso de que rinda lo que estoy haciendo, tienen que entender y acostumbrarse a que lejos de las ciudades en Alemania, como acá no está todo centralizado, es muy factible que en los pueblos, como le decimos tal y cual, no son pueblos como en España y no son pueblos como en Latinoamérica. Acá los pueblos son mini ciudades, ¿ya? Exactamente. Y eso es lo que poco se sabe, tenemos que difundir y ahí tenemos uno de los grandes temas, digamos, que tratar. No vivir en las ciudades, sino que en los pueblos, porque tenemos de todo. Tenemos escuela, tenemos doctor, médico, supermercado y pipapú, como se dice en alemán. Ujú. Ahora, Samael, cuéntenos por favor, claro, ¿le fue difícil encontrar trabajo? ¿Qué ocupación tiene en estos momentos? ¿Por qué? En este momento trabajo para la Deutsche Post. Ya llevo, ¿Y por qué se siente como, ¿cómo decirlo? ¿Se siente como conectado o por qué se siente identificado con el término me siento feliz en Alemania, me siento como en Alemania? ¿Qué beneficios siente usted? ¿Puede decir, y esa es mi pregunta un poquitito más profunda, puede decir que tiene una actitud de vida en estos momentos totalmente distinta a la quizás que tienen otros hispanos en Alemania? ¿Cuál es esa actitud? ¿Qué lo hace valorar y pasar también los momentos difíciles? Porque la honestamente, actitud, todos los que es vivimos en que, Alemania tenemos claro, tiempos del frío que nos deprime, ¿ya? ¿Cómo enfrenta usted esos momentos quizás? creo que yo tengo dos ventajas de Ya. pronto hacia otra persona, ¿no? Primero, lo que te dije, viví 3 años de depresión cuando murió mi padrastro y los 7 años que fui militar. Quiero o no, te metían en unas situaciones de bastante estrés, de bastante presión. Mm, Claro, ahora que vuelvo a la vida civil, mm. de pronto, porque si hace frío, la gente dice, no, es que está haciendo frío, para mí es normal pasar frío. ¿Tiene ahí algo más Sí, exactamente. de rudeza quizás? Sí, exactamente. El ejército también me enseñó de que por más que estés en una situación muy jodida, muy caótica, las cosas pasan. Que solamente es tener que perseverar, Qué ¿vale? interesante. Eso tiene que ver con la hipótesis que yo tengo de esto de ser pragmático, ser un poco más, ¿cómo lo llamé una vez? Más tolerante, no tolerante, sino Exactamente. que, claro, ser sensible es Persistir, bueno. ¿Ah? persistir. Persistir, ser resiliente. Ahí tiene una capacidad usted que fue en base, y esa es mi hipótesis, en base a la educación que hayamos tenido. Si hemos tenido Exactamente. siempre una educación donde nos han dado de todo, nos han tratado de bonitas, de, ay, mi niñito, mi bebé, y los mimos y esta cosa, Alemania va a ser terrible. Va a ser terrible. Y una vez Sí, lo dije, exactamente. claro, creo que fue en Instagram. Yo le dije, lo dije en los mensajes de Adviento que pueden ver en Instagram, en Consultoría en Alemania, saqué un video cada día, un tip para capacitarse y vivir en Alemania, y apuntaba efectivamente a lo que dice Samael. Me gusta que lo comente usted de nuevo. Si acá te pasa algo en la calle, es poco probable que llegue gente a ayudarte, digamos, en caso extremo, obviamente si hay un accidente, sí te van a ayudar, pero si algo sucede, es muy probable que tengas que salir adelante tú solo por sí mismo, ¿ya? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a pedir ayuda a los amigos, al vecino, y a veces no hay tiempo. Y eso, Exactamente. y eso le cuesta a la gente hispana entender, ¿ya? Quizás Sí, nos esa... cuesta muchísimo porque casualmente cuando yo llegué aquí a Alemania, obviamente yo no podía elegir dónde trabajar. Yo tenía que aceptar lo primero que se me ofreciera. O sea, yo no venía con un currículum listo para decir, bueno, quiero ir a trabajar a un banco, quiero ser jefe de una empresa. No,
Si había una escoba que teníamos que cogerla, pues se cogía. Si tenías que levantarte a las 4 de la mañana, ir a limpiar un restaurante, ir a limpiar una oficina, o sea, se hacía, ¿vale? Y eso es lo que yo le agradecí al ejército, que no era, o sea, que llegaba a una situación donde yo no tenía ventaja, ¿vale? Yo ¿Cómo lo tenía, podemos, como quien dice, cómo lo podemos hacer nosotros que no hemos estado en el ejército, que no tenemos esa educación quizás un poco más de subsistencia, ¿cierto? ¿Podría usted, quizás su señora su esposa no lo ha vivido así, a lo mejor, no sé, tiene esas capacidades, tiene esa actitud también? Eh, y todos son, o sea, creo que lo principal en la vida, o sea, lo primero que uno tiene que hacer todos los días es fijarse una meta diaria, mensual, anual, cada 10 años, lo que sea, tenemos que fijarnos esa meta. Porque si no nos fijamos, o sea, si no tenemos una meta donde llegar, siempre va a ser reiniciar. Ah, hoy no me fue bien, pues bueno, no pasa nada, lo hago mañana. Si no hago tal, pero claro, si por ejemplo, si tú quieres decir, bueno, porque fue lo que yo hice al principio, yo no tenía casa y yo sabía que no me podía relajar y todos los días tenía que buscar una cita, buscar un termín para ir a visitar una casa. ¿Vale? Y llegaba y encontraba 20, 30, 40 personas que tenían mucho mejor perfil que nosotros, ¿vale? Pero en vez de desanimarme, hacía yo todo lo contrario. Decía, si esta persona está buscando 2 horas al día, yo voy a buscar 4 horas al día. Si esta persona saca una cita 2 veces por semana, yo voy a hacerla intentar que sea una por día. Porque Mira, tanto sé que voy a encontrar. Y eso es lo que pasaba. Yo tenía una necesidad que era darle un hogar a mi familia. A pesar de que yo tenía unos recursos económicos que podía pagar la caución, que podía tal, no tenía los perfiles que eran tener un trabajo y poder demostrar que podía pagar mensualmente ese alquiler. Y hasta que no tuviéramos eso, era imposible. podemos repetir aquí exactamente lo que usted está diciendo para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo sepa, no es solamente importante aquí el título de donde tú Exactamente. vienes, no es solamente importante el dinero, tengo el dinero para hacerlo. Aquí el alquiler, encontrar un alquiler, en este caso, Es de cumplir unos requisitos. tiene que ver con la decisión del, ¿cómo le llaman ustedes? Arrendador, decimos nosotros en Chile, Ujú. el que, Sí, el arrendatario, arrendatario, la persona que ofrece claro, la el casa inmueble. o el departamento, él decide en base al perfil y a las características que él quiera tener digamos, en su vivienda. Así que Claro, ahí es donde nosotros entramos a competir nuevamente para exactamente. acceder a una Claro, vivienda. y era deprimente porque, claro, yo llegaba bueno, mi esposa en esa época trabajaba, yo no podía trabajar porque llevaba poco tiempo aquí, tenía la espalda operada, y lo que yo hacía era un mini yacht, ¿vale? Ahora, claro, ¿sí? Me exigían como mínimo tener 3 nóminas, y yo no las tenía aún, ¿vale? ¿Y cuál fue entonces cuál fue la carta que usted tuvo que le pudieran aceptar? La carta, más que carta tuve fue un ángel, ¿Un qué? ¿vale? Porque un ángel, Un ángel. exactamente, un ángel que es un primo, es sobrino de mi madre, y esa persona me ha dado a mí la mano, o sea, increíblemente. Estoy muy Entonces, agradecido a él porque él vio las ganas que yo tenía, o sea, que en vez de llegar depresivo, esto es muy difícil, no, yo me levantaba al día siguiente, yo no sabía alemán, él estaba ya cansado, creo que llamar, oye, por favor, llámame he visto un piso, un apartamento cerca de tu casa, cerca de mi zona, porque aparte yo me y te limité. ayudo. Exactamente, yo me limité porque mi hija ya estaba estudiando y yo no podía cometer el error de irme a un sitio extremadamente lejos porque para mí mi hija era muy pequeña, tenía 5 años. Ok. Estar con una niña de 5 años de un sitio, irme al otro lado de la ciudad porque tenía que ir al colegio era muy difícil. Entonces yo me limité en una zona. Él al ver todo ese esfuerzo viene y me dice, Samuel, mira, yo sé que no lo vas a conseguir por el perfil que necesitas. Yo te voy a dejar mi contrato de trabajo, mis nóminas y más el de tu mujer, encontraremos un piso. Fue él entregarme la documentación al segundo apartamento que visitamos. Sorpresa, esta casa es para usted. O sea, la emoción que yo tuve fue impresionante. Hasta el día de hoy estoy agradecido y las cosas empezaron a marchar diferente. Yo ya me pude centrar en buscar otro tipo de trabajo, en mejorar un poco mi nómina. Y no fue fácil, pero todos son ganas, todos son ganas. Hay que seguir, hay que persistir. Claro, Eso exactamente. Eso es lo que me gusta de esta entrevista, que usted nos demuestra esa constancia, esa insistencia,
que hace que en el fondo nosotros salgamos de donde estamos y accedamos Claro. a este crecimiento personal. Ahora, claro, ¿qué podría decir usted, por ejemplo, o cómo lo hace cuando hay frío, tenemos menos grados bajo cero, ahora en pandemia es más cruel, digamos, el invierno, las Mira, enfermedades? ¿Qué hace en los momentos que se pone nostálgico? Puede decir, ah, no, me quiero ir de Alemania, este país es poco amistoso. mira, bueno, para mí es muy fácil, ¿no? Alguna vez en una clase en la universidad, un profesor que me daba derecho mercantil, Ujú. él decía, mira, el ser humano es tan incomprensible que cuando hace frío se va a la nieve y cuando hace calor se va a la playa, Claro. ¿vale? Entonces, lo único que yo puedo decir, hombre, si estamos en invierno, pues disfruta del invierno. Si te tienes que quedar en casa, pues mira Netflix, tómate un chocolate caliente, un café caliente, pasa más tiempo con tu familia. Cuando estés en verano, pues vete a pasear con ellos, a dar una vuelta, a visitar un parque, pasar a hacer una barbacoa, un grill, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay cosas para hacer en cada tiempo, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora disfruto porque, bueno, viene el fin de semana, como no podemos salir mucho por el frío, pues aprovechamos, vemos una película, estamos con mi hija, estamos con mi esposa, cocinamos, etcétera, etcétera, y lo vamos llevando. Se Aquí, vuelca entonces usted en esa actitud positiva, pero interna, digamos, en los claro, espacios, en los espacios personales, privados, el calor humano. Excelente, eso me gusta, claro, mantener esa actitud, aunque llueve, aunque llueva, aunque nieve, siempre hay algo para hacer, siempre, siempre. aunque la gente sea desagradable y el país no me guste, ya siempre seguir adelante, porque es un proceso de todas formas. Claro, mira, Alemania es un país donde se trabaja mucho, ¿entiendes? Aquí, por fortuna, hay mucho trabajo y prácticamente aquí el tiempo vale oro. De pronto en Latinoamérica o en España estamos acostumbrados a tener un poquito más de vida social, Mm, ¿vale? Entonces, mm, claro, yo me centro en que el momento que tengo que trabajar, pues tengo que trabajar. Llega el domingo, si tengo que hacer una pausa y tengo que estar con mi esposa, con mi hija, voy a estar con ella. Si nos tenemos que quedar en casa, pues nos vamos a quedar en casa. Si tenemos que mm. salir, vamos a salir. Pero, o sea, lo importante siempre es eso, ¿no? Sentirse bien acompañado, ¿vale? Yo creo Eso se que de puede, pronto, sí. exactamente, exactamente, además aquí hay personas maravillosas. En el trabajo, lo que es la comunidad latina, hemos hecho como un grupo muy, muy sólido, ¿vale? La mayoría, bueno, ya todos tenemos pareja y siempre nos reunimos entre amigos. O sea, si hoy es en mi casa, el próximo fin de semana es en tu casa y así vamos pasando el invierno. Y cuando es verano, lo mismo, pues. Hoy es en esta playa, mañana es en este parque, celebramos el cumpleaños en tal parque, mañana nos vemos en tal sitio y Mm. ¿entiendes? Sí, Pero ahora, la mm. persona que viene de pronto con la mentalidad de querer más vida social, de querer más tal, es un poquito más difícil, porque Para aquí eso, casi no se encuentra. entendamos lo que es un proceso Ujú, de transformación, como yo lo he llamado siempre, y en eso se tiene que trabajar lo antes posible, digamos, hay que hacerse cargo de que efectivamente no es que dejemos de ser sociales, que dejemos de ser latinos, que dejemos de ser, no, nada, simplemente es un proceso de subsistencia, quizás como lo podemos decir también. exactamente, Llegamos exactamente. a Alemania por a veces motivo, en mi caso personal yo llegué para estar con culturas del mundo, porque mi intención Exactamente. era investigativa, de investigación, yo quería estudiar, quería seguir estudiando, y Chile para mí era muy poquito. Yo necesitaba, en esa época no había tantos inmigrantes en Chile, yo necesitaba viajar, salir, conocer el mundo. En mi caso fue más que nada más aventurero e intelectual esto de emigrar. Ahora, claro, si emigro sola en el ámbito de la Es difícil. universidad, tengo muchísimas puertas abiertas, pero claro, la soledad, digamos, que se lleva eso, la conozco yo solamente, 5 o 6 años, los 5 o 6 años primeros fueron Ujú, horribles, aunque claro. avanzaba en No, mi estudio, avanzaba en mi estudio. Y eso yo creo que es súper importante que lo dejemos claro. Recuerda siempre, por favor, por qué llegaste a Alemania, cuál era tu exactamente. interés, qué necesitabas, y si fue subsistencia, trata de aferrarte a lo más preciado que tienes, que es tu familia, ¿ya? Tu corazón. Ahora, si no estás aquí acompañado, piensa en el trabajo, en la beca o en el estudio, en lo que estás haciendo y termínalo, porque el proceso Claro, no acaba nunca. Nosotros siempre vamos exactamente. a seguir extrañando, vamos a seguir queriendo que los alemanes sean más sociables, más buenos para el chiste, la broma,
para bailar, para reír, pero eso no va a suceder. Entonces es súper Es su importante cultura. volver, exacto, volver a encontrar Bueno, el motivo, por qué yo claro. quise emigrar. Ujú. Bueno, la ventaja que también tengo, que tenemos muchos, es que lo que es el principio, yo viví 13 años en España. Yo ya había emigrado una vez, yo ya sabía lo que era emigrar, yo ya sabía lo que era estar en un sitio que no es el tuyo, conocer otro tipo de comida, otro tipo Ujú, de comportamiento. Lo único que no varió fue el idioma. ujú. Bueno, algunas palabras, ¿no? En España, pero que fue una cultura muy diferente y allí sí que fue difícil, porque yo en España llegué con 20 años, no era mi cultura. Con 20 años tú quieres salir con los amigos, quieres ir a jugar fútbol. Yo llegué bueno, es una ciudad muy pequeña, pero que Ujú. en esa época no había muchos inmigrantes. Y claro, yo con 20 años venía con otro tipo de Sí. pensamiento, mucho más de fiesta, de mucho más vida, y ver en un sitio que no había discotecas o que las discotecas eran música electrónica, y yo soy muy salsero. Eso fue un choque cultural impresionante. Me imagino. Exactamente, pero ¿qué pasó? Que luego de los 2 años volví a Colombia. Yo venía con la ilusión, o sea, mi pensamiento era, estoy en España un tiempo, ahorro un capital, me voy, monto un negocio y me quedo en mi país y no salgo más, porque, pero claro, cuando llegas de nuevo a tu país, te encuentras que hay niños en la calle pidiendo, buscando comida, que hay gente, mucha gente pasándolo mal, que no se respeta ni un semáforo, que es mucho más inseguro. Eso hace que tú valores otra cosa, es decir, vamos a ver. Yo creo que ahí empiezas a crecer. Exactamente. Ahí es Yo realmente cuando... estoy Exactamente, yo estoy en un sitio donde yo puedo salir a las 2 3 de la mañana e irme andando desde mi casa, o sea, del sitio que estoy a mi casa sin problema, sin pensar que me van a robar, que voy a tener un accidente o que tengo que cuidarme de todo el mundo. Sencillamente llegas a tu casa y se acabó, Y ahí ¿me está entiendes? esta escalera de del crecimiento personal, el crecimiento también laboral, y está la escalera de la alta calidad de vida o de la calidad de vida, Exactamente, ¿ya? exactamente, cómo Hay funcionan países, las cosas. hay países que están mejor que otros países y muchos de los que yo conozco en mi comunidad también, en la comunidad hispana en Alemania, como llegan a Alemania y Alemania es mejor que Latinoamérica, mejor que España, mejor que Italia, mejor que Francia, mejor que cualquier otro país, digamos, del sur, en teoría, a nivel económico, obviamente posibilidades de trabajo, no a nivel humano, ya, ahí no lo podemos medir en realidad la calidad humana, no, sería un discurso absurdo, pero efectivamente aquí existen mejores posibilidades y lo que quisiera yo comentarle a la gente en esta entrevista es que no se conformen con lo primero que encuentren en Alemania, porque cuando ya llegaste a Alemania y ya pudiste tener un registro, digamos, legal, ya pudiste tener un alquiler y ya te pudiste integrarte, meter a los niños a la escuela, ¿cierto? Que estén ya funcionando, tienes que seguir con ese mismo mecanismo que has aplicado en los otros países, seguir buscando las posibilidades de escalar, escalar dentro de Alemania, porque todo hispano, todo extranjero tiene la posibilidad de acceder a una alta calidad de vida en Alemania. Y ahí entra, según los intereses, ¿cierto? Exactamente. El camino a seguir, pero todos tienen la posibilidad de acceder a mejores posibilidades, con o sin idioma, ¿ya? Exactamente, porque eso fue algo de lo que me enamoró de Alemania, ¿no? Mm, Porque mi alemán aún no es el nivel que yo, o sea, yo tengo el B1. Y con el B1 se puede decir que yo una vida bastante cómoda, ujú, tanto en lo económico, en lo laboral, tengo una estabilidad que es la que buscaba desde hace mucho tiempo, pero obviamente no me conformo con eso, claro. porque si con el B1 y con el trabajo que tengo ya puedo hacer cosas, no me imagino lo que yo podría conseguir mejorando mi alemán, poderme desenvolver con mucha más facilidad, el poder ir a hacer cosas que ahora mismo me limito, no por ganas, sino porque sé que tampoco puedo querer abarcar todo de golpe, porque es un proceso. Vamos paso a paso. Yo llegué de cero, no tenía trabajo, no sabía nada de alemán. Encontramos una vivienda, luego de esa vivienda, bueno, tuvimos un problema, tuvimos que buscar otra, pero ya fue mucho más fácil, ¿vale? Hay mucha gente que dice que aquí es muy difícil conseguir vivienda, que no tal, pero claro, pero es que es lo que te digo. Si tú ves que no estás encontrando, sigue buscando. Ujú. Yo Si creo tienes que mejorar tu perfil, mejóralo, porque este es el caso que yo llevo 5 años en Alemania
y ya me he cambiado 3 veces de vivienda. Ahora donde estamos pagando mucho menos alquiler porque es una abono que no se enchafa, y si me dan la posibilidad de poder comprar este inmueble, yo lo voy a comprar, Claro. ¿entiendes? Y eso es lo que me motiva, es decir, mira, por Hay ejemplo, yo el año, posibilidades, exacto. claro, Lo que pasa es que usted necesita estar dentro, estar ya viviendo y ahí va viendo nuevas posibilidades que mejor se exactamente, van adaptando a su vida. claro, porque es que mira, por ejemplo, el año pasado a mi asesor financiero, y yo soy un empleado, o sea, soy como quien dice de la cadena laboral que está en el último rango. Pero yo, sin embargo, intento tener una conversación con un asesor financiero, saber qué posibilidades hay de inversión, Muy porque bien, casualmente, si tú quieres desde 25 euros, puedes empezar a invertir aquí en Alemania. exacto. Puedes empezar a ahorrar, puedes comprar acciones, o sea, es tan sencillo, pero hay que moverla, hay que buscarla. Y cuando vas buscando, te vas dando cuenta la cantidad de oportunidades que ofrece este país a todo tipo de personas. Es un país, mira, lastimosamente, en España tú nunca vas a ver una persona con la cabeza cubierta conduciendo un autobús. Es verdad, ¿entiendes? Aquí lo ves. Mm, Aquí vas al banco, ves una persona que es musulmana, que es africana, que es latina, ¿vale? Y da ahí exactamente igual. Aquí lo que interesa es lo que sabe hacer esa persona. exacto. Y hay que tirar para adelante. Muchas veces nosotros nos metemos cosas en la cabeza. Samael, me encantaría que, perdón, estoy un poquito Ujú, resfriada, me encantaría que nos dejase dónde contactarlo, que nos dijese dónde contactarlo. Yo voy a ujú. anotar todos esos enlaces aquí en el podcast abajo, en los show notes y también en YouTube, de tal manera que estén en contacto con usted todas las personas que quizás quieran saber más de cómo es realmente la vida en Alemania. En mi cuenta también tienen siempre esa información, pueden escribirme cuando quieran, pero me gustaría finalizar, ya llevamos muchísimo tiempo hablando, la gente espero que no se haya aburrido, espero que le haya interesado toda esta vida personal en Alemania y cómo sentirse cómodo en este país. Pero el mensaje es ese. Necesitamos tiempo para saber cómo funciona un país con otra calidad de vida. Y como Exactamente. nosotros venimos desde otro país con otro tipo de vida y otra calidad de vida, pensamos que eso es todo, punto, y no nos hemos abierto a entender cómo funcionan y cuáles son los trucos de este país, de esta sociedad que digo yo, siempre hay ciertos trucos. En algunos momentos tú puedes no ser tan puntual, no ser tan preciso, no Exactamente. ser tan... Y cuando nosotros venimos llegando de otro país, obviamente pensamos que si yo cometo un error me van a llevar a la policía, a la cárcel inmediatamente, ¿ya? Y eso es un proceso que tenemos que empezar a iniciar. ¿Y cómo se logra cuando estamos con un trabajo seguro, con alemanes, cuando estamos conviviendo con alemanes? Y ese es el mensaje que yo quisiera entregarle a toda la comunidad con el ejemplo de Samael en esta entrevista de podcast, para cerrar ahora, si es posible, Samael, las últimas palabras de mensaje Ujú. positivo para nuestra comunidad. Bueno, yo sobre todo uso Facebook. Aquí me pueden encontrar como Samael Perea, es súper fácil, mi apellido y mi nombre. Digo, mi nombre y apellido. Aparecerán 2 o 3 personas, o sea que ya verán mi foto con mi hija y ya sabrán quién soy. El mensaje que tengo, a ver, de pronto intentaré no extenderme mucho. Lo primero que hay que hacer es tener un poquito de humildad. Un poquito de humildad, porque hace poco leía que el hombre que cree que sabe todo no tiene espacio para aprender cosas nuevas. Claro, Entonces, hay que bajarle al ego, hay que ser muy humilde, muy humilde, muy humilde, intentar rodearse de gente positiva, de gente maravillosa que en todas las partes del mundo la encuentra, sea comunidad latina, comunidad musulmana, europea, siempre vamos a encontrar muy buenas personas. Y de pronto la frase más bonita que me ha dicho alguien en la calle fue un cliente que él me dijo, mira, si tú eres una buena persona, en Alemania no vas a tener problemas. qué lindo, muchas gracias, Samael. Le mando un abrazo a usted, a su familia, les deseo muchísimo éxito, que sigan con esa mentalidad y sigamos exactamente en comunidad con las vibras positivas, las vibras de buena calidad de vida, no solamente lo justo y lo mínimo, porque podemos acceder a muchas más oportunidades y a muchos mejores trabajos. Así que muchísimas gracias, Samael, por haber estado hoy en nuestro capítulo de podcast y en YouTube. Hasta Muy luego. amable, muchas gracias y
Un Nos placer. vemos.